Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan todos allí? Buenas noches, buenas noches. Aquí creo que hay contraluz. Voy a cambiarme. Ah, ok. Bueno, chicos, bienvenidos. Me gustaría que me confirmaran cada uno el audio, cómo se escucha. Se escucha bien, Andrés. ¿Aló? Sí, sí se escucha bien. Ok. Bueno, vamos como dice el dermatólogo al grano. El día de hoy tenemos a Roger David Cervantes. Él nos va a estar hablando todo lo que es de costos y temas contables. Aprovechen lo que es el consejo que siempre les doy. Pregunten, vayan teniendo sus preguntas allí al final que tenemos la sesión de preguntas. Y bueno, más que todo eso, las preguntas que tengan las dejamos para el final. Aquí se los va a presentar Roger, activa cámara para que te vean. Tenemos todavía pendiente el tema de unos enlaces, es lo que estamos con deuda con ustedes, el tema del enlace de las asesorías. Mañana nos ponemos al día con eso y preguntas que tengan me escriben, ya tengo aquí en mi poder el celular y bueno, la sala es toda tuya, Roger. Gracias, Andrés. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Primero que todo, ¿me escuchan bien todos? Sí, sí se escucha bien. Ok, listo, perfecto. Bueno, Andrés, ya puedo iniciar, ya está grabando todo, ok, Sí, ¿verdad? ya está grabando, ya puedes iniciar. Bueno, ok, perfecto. Bueno, me deja compartir también, ¿verdad? Claro que sí. Prueba para ver. Perfecto. Listo, sí, señor. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Quiero darle primero las gracias a Dios por estar aquí. Siempre digo que para mí es un honor brindar este tipo de charlas a personas como ustedes que toman acción y la verdad que cuando me invitan, yo inmediatamente digo sí, a pesar de todas las ocupaciones que podamos tener, porque me encanta y soy un apasionado también por el emprendimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les va a importar muchísimo y eso espero. No quiero ser tan técnico, espero que no serlo. Igual, si tienen inquietudes, aprovechen con ese Andrés de preguntarlas. Pero lo que quiero es hacerlos también reflexionar, aterrizar sobre el tema de contabilidad, el tema de impuestos, el tema de costos, el tema de indicadores. No tanto lo financiero, porque ya eso sería otro tema, pero también de pronto tocaremos algunos aspectos importantes sobre eso. Entonces, ya les voy a compartir por acá una diapositiva que les traje. Me confirman, por favor, si la están viendo. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Así sea que me escriban para estar... Sí, sí, logra ver. Ok, bueno, listo, Perfecto, Roger, perfecto. se ve perfecto. Bueno, entonces, muchachos, emprendedores, empresarios, y qué pena que los traté de muchachos, yo sé que todos aquí, pues ya tuve el gusto de conocer a algunos de ustedes, me parece un grupo espectacular. Y nuevamente al Movimiento E por darme esta participación, la verdad, mi agradecimiento. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema importante que ustedes, como la mayoría, me imagino que ya están registrados como comerciantes posiblemente, les va a interesar. ¿Y por qué? Porque muchas veces pasa lo siguiente. Me llegan con estas caras de preocupación. Es más, el viernes estuve sentado con algunos de ustedes y de cierta manera me quedaban como mirando como con esas ganas de preguntar y algunos se atrevieron a preguntarme y llegaron casi a la misma pregunta, ¿no? Y era, bueno, yo debería llevar contabilidad, ¿crees tú que la estoy llevando bien? Y entonces aquí a título de reflexión les voy a contar varias historias de personas que he tratado, emprendedores, empresarios, ¿cierto? En las cuales llegan con esas preguntas y es, ¿debería yo llevar contabilidad? O algunos que me han dicho, por ejemplo, Roger, está bien la información y no se imaginan cuando a veces me entregan la información financiera, los errores que podemos a veces encontrar. Y es porque muchas veces no le damos la importancia. La pregunta es, ¿para qué eso? ¿Me entiendes? Es más, yo he escuchado comentarios tales como estos. Para eso está el contador, Roger. Para eso estás tú. Quítame ese problema. Y la verdad, esa es una de las cosas que quiero que ustedes se lleven hoy. Que esto no es un problema para ustedes.
esto realmente debe ser, y como dice Drupal, no sería, si es un problema, será un buen problema, porque al final la contabilidad es tu herramienta para tomar decisiones, es tu amiga, tuya. Entonces, espero pues que no tengan esas caras, y si las tienen, pues espero que al final se vayan con una cara de satisfacción, como muchos de nuestros clientes se van una vez comienzan a conocer el proceso. Y como les digo, voy a tratar de hacer todo lo posible para hacerlo menos técnico en la medida, pues, si ustedes tienen inquietudes, de pronto aclaraciones, me van preguntando. ¿Les parece bien? Perfecto. Ok, bueno, listo. Entonces, este señor que está aquí, que no es el cliente, lógicamente, o la persona que me hizo una pregunta, él llega recomendado de un cliente nuestro. Y entonces este señor, lógicamente, la inquietud era que él creía que había situaciones raras, porque él decía, Roger, mira, yo creo que las cosas no están bien, pero mi contador o la persona que tengo contratada me dice que todo está bien. Entonces ahí comienza como siempre, como que, ¿por qué basará esto, cierto? Entonces realmente lo primero que él vino fue con una preocupación de su contabilidad. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico de, lógicamente, de la compañía que él tenía, encontramos que había de cierta manera muchos desórdenes, ¿ok? O estaba muy desorganizado. ¿Es dónde estaba la problemática? No voy a, ni mucho menos quiero hacer esto porque no me gusta, aparte creo que no es muy ético. Aquí no se trata de hablar más del contador, ni mal del administrador, sino mirar por qué pasa esto, ¿cierto? Y reitero el comentario. Muchas veces, ¿por qué sucede? El emprendedor, el empresario, no le presta atención a su contabilidad. Es más, el viernes, mientras estaba con ustedes, con algunos de ustedes, yo le decía, pero ¿usted qué contrató? ¿Usted qué contrató con el contador? Y les quiero comentar algo antes de iniciar con todo esto, y es que, ojo, porque yo creo que ustedes, si tienen algún tema, un grano, no sé, ¿cierto? Si van a un médico general, posiblemente el médico general le va a decir, esto no es para mí, yo te puedo mandar una crema, pero yo te recomendaría, vaya al dermatólogo, es decir, te recomiendo un especialista. Muchas veces creemos que un contador es el que maneja impuestos, el que maneja finanzas, el que maneja, no sé, auditorías, y no todos tienen la misma formación. Entonces, la pregunta que siempre les voy a hacer es, ¿cuál es el dolor? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Realmente qué quieres que se haga? Porque a veces necesitas un tema de finanzas, a veces necesitas un tema de impuestos, a veces necesitas un tema de organización contable. ¿Y por qué les digo eso? Porque es que no es un solo contador a veces, eso debe ser un equipo. Y no el contador debe saber todo eso. Es más, yo recuerdo tanto que algo que me motivó a estudiar la especialización en finanzas fue que siempre me preguntaba en las juntas o en las asambleas con los accionistas era, ¿dónde está la plata? Y la respuesta mía siempre era, pues la plata está en los estados financieros, están las cuentas por cobrar, están en los inventarios, están aquí en los activos que ustedes tienen. Pero ellos se iban como con las mismas, ¿cierto? Y yo me iba también con esa preocupación, bueno, porque si es tan claro para mí, ¿por qué para no es para ellos? Pero empecé a darme cuenta de que realmente la preocupación de ellos era qué se estaba haciendo con el dinero, ¿cierto? Y posiblemente lo que yo les estaba dando a ellos no era una información de valor. Entonces ellos buscaban, era otra información, pero yo no sabía que esa información, cómo se la podía dar. ¿Por qué? Porque no era mi formación. Yo era muy inquieto y les llevaba diapositivas, les llevaba presentación, les llevaba informes, pero esa pregunta que siempre era al final, era, bueno, señores de equipo de contabilidad, gerencia, ¿dónde está el billete? ¿Por qué? Porque siempre veían que en algunas de esas reuniones era, no va a haber pago de dividendos. ¿Y por qué? Entonces siempre llegaba a esa conclusión, ¿por qué? ¿Dónde está la plata? Entonces, he ahí las situaciones que se van a presentar y posiblemente muchos de ustedes están viviendo eso. Muchos de ustedes posiblemente en su emprendimiento están diciendo, bueno, ¿dónde se va el billete? ¿Sí o no? O están diciendo, bueno, ¿por qué yo le invierto esto, le invierto esto, le invierto esto y veo que no camina? Entonces yo aspiro, con el favor de Dios, darle respuesta a algunas de esas inquietudes. Entonces, lo primero que quiero decirles, jóvenes o empresarios, emprendedores, es el beneficio de la contabilidad. Y quiero aclarar lo siguiente. Todo comerciante, persona natural, persona jurídica, chiquitico, grande, está obligado a llevar contabilidad. Lo obliga, lógicamente, la agencia comercial. Inmediatamente usted se inscribe en Cámara de Comercio, le dice, tiene que llevar contabilidad. Entonces, muchas personas me dicen, sí, es que es importante, y si aquí hay jurídico, que lo más probable, van a decir, sí, claro, es que es el medio de prueba, ¿cierto? Es que te obliga la norma comercial. Pero realmente nosotros a veces no le prestamos atención a eso. ¿Por qué? Porque creemos que no es importante. Y no se imaginan los casos que me han llegado donde por no llevar una contabilidad organizada nos encontramos con situaciones
y vamos a ver aquí los beneficios, ¿cierto? Dice, me ofrece toda la información organizada referente al funcionamiento de la empresa. Claro, y a esa información es lo que, o esta información es que me va a decir, bueno, ¿qué está pasando con la compañía? O ¿qué está pasando con mi emprendimiento? ¿Cierto? Muchas veces, como les decía, usted invierte. Entonces, como usted eso no lo lleva organizado, muchas veces le pregunto, bueno, ¿y cuánto te está debiendo a ti el emprendimiento o tu negocio? Y me dicen, la verdad, no sé. Yo le meto plata porque hay veces pasa esto, no sé si les pasa a ustedes algunos, y es que tengo un trabajo, ¿verdad? Monto mi emprendimiento y entonces lo sostengo con parte de mi salario, entonces métale billete, métale billete. Eso, pues, hasta un momento determinado puede que lo amerite el negocio o el emprendimiento, pero llega un momento donde usted también tiene que tener sus cuentas claras. Entonces, cuando tenemos esas cuentas claras, pues, lógicamente la contabilidad me va a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente tengo? ¿Cómo lo tengo estructurado? ¿Dónde se está yendo la inversión? ¿Cuáles son mis ventas? ¿Cuáles son mis compras? ¿Cierto? Me está dando utilidades, que es otro aspecto a tener en cuenta. Y aquí un aspecto que también le pasa muchísimo, es más, es uno de los errores de los emprendedores, y es que incluimos gastos de nosotros en el emprendimiento. Y después salen diciéndome, Roger, es que el negocio no es rentable. Y nos encontramos a veces que es que el negocio sí es rentable. Lo que pasa es que usted quiere sacar de ahí el pago de la matrícula de su muchachito, o otros gastos personales, y entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. No es que no lo pueda hacer, porque muchas veces nosotros decimos, listo, perfecto, si va a salir del rubro del emprendimiento, entonces, ¿cómo está saliendo? ¿Cómo va a salir eso? Entonces se hacen las recomendaciones. Puede ser, bueno, colócate un salario, o puede ser alta anticipo de los dividendos que vas a tener. Pero hemos encontrado situaciones donde los cuales, y estos son temas a veces a tener mucho en cuenta, el emprendedor, bueno, ya cuando pasa al empresario, ¿cierto? Entonces dice, bueno, yo me voy a pagar. Vivimos un caso hace poco donde estos eran 3 accionistas, se habían constituido como sociedad, y cada uno sacaba 5 millones de pesos, cada uno del negocio. Claro, el negocio los da, pero el problema es que mensualmente sacaban el pago de ellos, ¿verdad? Esto es fijo y no era salario, era como un pago de dividendo por anticipado. Yo le decía, pero ustedes cómo se pagan un dividendo por anticipado si no saben si el negocio da utilidades. No, Roger, pero eso fue algo que nosotros damos claro cuando damos el negocio. Claro, el negocio lo tiene sin flujo de caja. Y cuando el negocio no tiene flujo de caja, ¿qué hay que hacer? Endeudarse y endeudarse. Entonces llega a la conclusión al final, decirme, Roger, el negocio no es rentable. La pregunta será, ¿será que el negocio no es rentable? Porque a veces confundimos esos términos de la rentabilidad y el flujo de caja. Pero bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son decisiones que a veces no se las consultamos al contador, sino que nosotros decimos, no, Roy, es una decisión de nosotros, dijimos que íbamos a sacar 5 millones, y la pregunta fue, ¿pero por qué 5 millones? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué hacerlo todos los meses? ¿Por qué no hacer un cálculo de cierta manera, las utilidades y así proyectar? Entonces, no, porque es que eso nosotros, si es así y si no es así, pues preferimos cerrar, cuando muchas veces ni siquiera tienen claro cuál va a ser la utilidad del negocio. Pero bueno, situaciones para esto, ahí va a estar la contabilidad para tomar decisiones. Y voy dándole ese consejo, ¿cierto? Que la principal herramienta para tomar decisiones de ustedes es la contabilidad de la compañía. También lo que les digo aquí permite conocer oportunamente cuánto se está ganando o perdiendo. Bueno, el día miércoles, creo que tengo la otra sesión con ustedes, con el favor de Dios, ahí vamos a dar unos detalles, unos tips, porque hay veces creemos que estamos ganando, hay veces creemos que estamos perdiendo, pero bueno, vamos a suponer que estamos haciendo todo bien. Entonces, y este término, todo bien, lo vamos a entender mucho más el miércoles, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y es que en la contabilidad te va a permitir, en el PIG, que es un estado financiero, decirte, bueno, ok, estamos ganando o estamos perdiendo. Que si estamos perdiendo, bueno, vamos a depender lógicamente de cómo yo conozco el negocio. Si yo llevo una contabilidad, voy a decir, por ejemplo, bueno, estamos en octubre, voy a mirar si de pronto ya tengo un tiempo, el año anterior, me comparo con el año anterior, me comparo con periodos anteriores para ver si son situaciones de cierta manera eventuales, situaciones del mercado que vive mi negocio, ¿cierto? O coyunturales, como el año pasado la pandemia, o fue una situación extra. Y todo esto es importante que usted haga su análisis. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tomar decisiones. Tales si, por ejemplo, vamos a suponer, ya yo sé, ejemplo, que en mi caso, nuestra firma, en diciembre, lógicamente, es un poco quieto. Entonces, nosotros posiblemente, ¿qué estrategia? Ahí es donde ya entra el tema del marketing, del mercadeo, vamos a hacer. Pero esa información, ¿quién me la está dando? La contabilidad. Y, ojo, la contabilidad está dando. Pero es que no es solamente que te la dé la contabilidad, es que usted, mi querido emprendedor y empresario, esté leyendo la información. Entonces, aquí le quiero también decir eso a título de reflexión. Esto es de ustedes. La obligación de la contabilidad es de ustedes. No diga que eso es el contador y que para eso lo contrato. Él lo va a ayudar a dar la información. Pero el que responde
ante las entidades financieras de no pago, no es el contador, es usted. El que le responde a la DIAN por pago de sanciones es usted, no es el contador. ¿Cierto? El contador le podrá responder a usted y eso en dado caso que usted de pronto tenga cómo asumir esa responsabilidad. Pero si no, esa plática se perdió. Entonces, eso también es muy importante, los beneficios de la contabilidad para ustedes. Este tema me interesa mucho, el punto que sigue, que se permite conseguir de manera más fácil préstamos y asesorías al conocer la situación económica del negocio. Bueno, he visto muchos emprendedores, yo sé que en movimiento eso no está pasando, ¿cierto? Que me dicen, ay, es que yo quiero pagar poquito impuesto, ¿sí o no? Bueno, listo. Pero quiere que el banco le preste. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Y por qué les digo eso? Pues si de pronto fue un tema planeado, de estrategia, de beneficio tributario, tal vez. Pero si el tema está en que usted quiere mostrar una información, ¿cierto? A la DIAN y otra información, bueno, a la administración de impuestos, ya sea la DIAN, la alcaldía o la que le toque, lógicamente, el pago de impuestos, y otra la entidad financiera, pues muchas veces les digo a mis queridos emprendedores, es que el banco no te presta. ¿Y por qué? Pues dicen, ¿y por qué no me prestó? Pero porque los estados financieros que usted está mostrando, pues no muestra una situación ideal. El banco, lógicamente, me encontré con un empresario que no estaba moviendo las cuentas. Entonces, él me decía, Roger, métele ahí las ventas del negocio. Y yo decía, sí, perfecto, es que el negocio está dando utilidades. El negocio tiene activos. El problema es que tu comportamiento de movimiento en tu cuenta es nulo, todo lo paga en efectivo, lo quieres decir en efectivo. Entonces, hay otras situaciones que, en otras palabras, aquí ustedes tienen que planear también, decir qué es lo que yo quiero realmente, para dónde me estoy proyectando. Y por eso ustedes vieron por allá ahora no recuerdo si fue con Karen, no, con Karen, el tema de la planeación, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es que si mi estrategia va a ser apalancarme con crédito, ¿cierto? O buscar inversionistas, porque también eso puede pasar. En estos días me hablaba con un empresario, bueno, él todavía está en ese proceso de convertirse en empresario, me decía, Roger, ¿y si yo quiero que inviertan? ¿Cierto? Bueno, la información financiera es clave. Y no se imaginan que es, de cierta manera, los inversionistas que están pendientes de invertir, valga la redundancia, en los proyectos. Es más, yo miraba los proyectos de ustedes, son muy interesantes. Hay la posibilidad de eso. Lo que pasa es que a nosotros nos da como miedo, ¿cierto? De pronto tener otro tercero ahí, pero es que hay veces no quieren de pronto participación. Muchas veces quieren es parte de la utilidad sin necesidad de tomar control. Entonces, esa situación la hemos vivido, pero ¿quién le ayuda a tomar la decisión de ese inversionista? Una buena información financiera. Pero ¿qué encontramos? Y esperemos que eso se corrija en muchos de los emprendimientos, y es que no se lleva algo organizado, no lleva una contabilidad, ¿cierto? No le interesa, es más, no sé si le está pasando, muchachos, yo decía el otro día, eso es como cuando uno se levanta de una casa, ¿cierto? Con el foco apagado y uno no la conoce muy bien, es decir, uno está como que hundiendo la pared y tocando la pared, ¿cierto? La pregunta es también para ustedes, ¿no les ha pasado que muchas veces usted no sabe cómo está la contabilidad, no sabe cómo, si está ganando, está perdiendo, bueno, cómo será el negocio, si será, y más, hay decisiones que toman, ¿será que lo cierro? Y le da esa como esa corazonada, es que esto no me está dando, pero si no están llevando una información, y no me diga que es porque no tiene software, porque eso va a depender también de lo que el emprendimiento de, porque yo he visto pequeños empresarios, y he visto hasta empresarios muy organizados sin necesidad de comprar herramientas robustas. Lo importante de esto, primero, es tomar acción, y segundo, llevar un control. Eso lo puede llevar usted en un cuaderno, lo puede llevar en un Excel. Es más, también pueden consultar. Hay software económico. Es decir, yo he visto software de arrendamiento de 50,000 pesos y 60,000 pesos a la mensualidad. Entonces, yo les digo, bueno, si el negocio no da 50,000, 60,000 pesos para un arriendo mensual de un software contable que te va a permitir llevar información de tus clientes, llevar información de tus compras, llevar la contabilidad, llevar el tema de los impuestos, entonces piensa realmente si ese negocio se te está dando. Entonces, muchas veces, y esto es que pena, esto es ya un tip financiero, es porque de cierta manera no le queremos invertir porque no lo es necesario o porque nos queremos quedar en chiquitico. Y mientras tengamos esa mentalidad de pequeño emprendedor, lastimosamente no nos vamos a proyectar. Y eso es lo que también tenemos que romper, ese paradigma, es que yo, la verdad, no voy a pagar esos impuestos porque ese no lo paga. He visto eso, ¿cierto? Me lo dicen a mí, Roger, pero ¿por qué él no paga tanto impuesto? Y digo, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué es lo que usted quiere? La visión de cada uno de ustedes es diferente y por eso lo hablaron con Melissa. Es decir, visión, ¿verdad? ¿Qué quieres? Si tú quieres una empresa, yo he escuchado, quiero una franquicia. Bueno, si quiere una franquicia, eso requiere impuestos, inversión, inversionistas,
financiación. Entonces la pregunta es, si estamos pensando posiblemente, no ni siquiera en una contabilidad, posiblemente no va a llevar, no va a ser atractivo para los inversionistas, mucho menos para los banqueros, y posiblemente vas a estar sancionado por la administración de impuestos. Y como digo, como último punto, los beneficios de la contabilidad es que es tu medio para cumplir con las obligaciones tributarias. Y ahí salen otras muchas más. Entre otras cosas, como dicen los abogados, Roger, el medio probatorio. ¿Cómo así? Es que es la prueba. Si a ti un funcionario, ¿cierto? Un colaborador te demanda laboralmente y ha pasado, ¿usted cómo comprueba que sí le haya pagado? Porque nos encanta la informalidad. Y reitero, eso no pasa en movimiento de, ¿cierto? Nos encanta la formalidad, es que yo le pago, pero no le firma nada. Yo le pago en efectivo, no pasa nada. Yo no le tengo nada por contrato porque es verbal. Ustedes van a ver posiblemente en la asignatura con Jesús y Jainer algunos aspectos a tener en cuenta como laborales, por ejemplo, en los cuales no hemos encontrado un riesgo laboral alto. Entonces la pregunta es, creamos un negocio, lo sacamos con tanto esfuerzo, pero por errores, ¿cierto?, que cometemos en las contrataciones, a veces por desconocer, a veces por no asesorarnos bien, terminamos cometiendo esos errores que al final posiblemente causen el cierre del negocio. No sé si quieren hacer preguntas, si les ha pasado, que tenga que ver con esto. Roger, ¿yo cómo hago para llevar una contabilidad si no la llevo? ¿Qué pasaría con todo eso que yo hice en el pasado? ¿Tú qué me recomiendas? ¿Dejar esto o tengo esta información? Porque la idea, como les digo, aprovechen, porque muchas veces no es tan complejo. Es decir, eso es lo que nosotros encontramos. Muchas veces es un tema de organizarnos. Es decir, esto es más de organizarte, tomar acción y tener un presupuesto para ello posiblemente. Y a veces creemos que es un montón así enorme. Pero la pregunta es, ¿saben cuánto vale una sanción tributaria? La mínima en la DIAN, 363.000 pesos. Una solita con que usted no cumpla, inmediatamente ya son 300 y pico. La alcaldía también lo sanciona. Es más, hay requerimiento, cada vez más hay más información solicitada. ¿Sabían ustedes que ustedes posiblemente ya están obligados a facturar electrónicamente? Bueno, la mayoría aquí debe estar facturando electrónicamente, supongo yo. Otros que ya tienen que tener nómina electrónica o está haciendo el proceso de la implementación. Otros que tienen que pagarle los impuestos a la industria y comercio, porque inmediatamente me registro en la Cámara de Comercio, estoy obligado a registrarme en industria y comercio, que es en la alcaldía. Y si no lo hice y estoy vendiendo de cierta manera, pues ya estoy sancionado. Y si no lo hice porque no vendí, pues está sancionado porque tenías que presentarlo, ¿cierto? Entonces son situaciones que hemos encontrado así, es muy recurrente. Y las sanciones así. Y la DIAN cada vez más tiene más control. Por eso la DIAN está colocando facturación electrónica, nómina electrónica, documento equivalente electrónico, cada vez más. Y es más, el sistema POS, que posiblemente algunos de ustedes lo utilizan, ya le está diciendo, no lo acepto para deducciones de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, RCA Consultores, compra algo, posiblemente a cualquier negocio usted, a Fructópina, Costeñito, porque voy a hacer alguna actividad con los muchachos acá, lo primero que voy a pedir es factura electrónica. Y si usted me dice a mí, es que yo no facturo electrónicamente, posiblemente que le voy a decir yo, muchas gracias, buscaré quien lo haga. Nosotros como auditores, revisores fiscales y como lógicamente jefe de contabilidad, estamos recomendando a los clientes, lógicamente por aspecto de deducciones de impuestos y por aspecto de temas de IVA, que no compren si no es con factura electrónica. Entonces, eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿eso cuánto cuesta? Hay software gratuitos. Por ahí me encontré que hay software gratuito para nómina electrónica de 5 empleados. Una anualidad, vi yo para ti, menos de 10 empleados, 72.000 pesos con un software que es muy reconocido que es Sigo. Entonces, por eso les decía, 7.000 pesos mensuales, menos de 7.000 pesos mensuales, para tener lógicamente, primero, estar cumpliendo con la obligación y segundo, para tener, lógicamente, pues, la posibilidad de tener un registro adecuado del movimiento, pero no lo hacemos porque, primero, desconocemos esto y segundo, creemos que esto es necesario. Y les digo, mis queridos emprendedores, si ustedes tienen contratación con personal y lo tienen afiliado a Seguridad Social, está obligado a llevar nómina electrónica. Si usted tiene un negocio registrado ante la Cámara de Comercio, está obligado. Es más, si usted es persona natural, ya está obligado a facturar electrónicamente. Por eso es que hay algunos abogados de aquí, posiblemente, que ya lo están obligando. Es más, nosotros, así no esté obligado, porque lógicamente no esto fue para ellos, las personas naturales. Ojo con eso.
le estamos recomendando a las empresas, hágalo, facturar electrónicamente. ¿Y por qué? Porque es que si no lo hacen, me toca, bueno, a nosotros no, le toca a los auxiliares de la contabilidad hacer el documento electrónico. Y eso qué tiempo que le está quitando al personal operativo. Por eso es que posiblemente algunos de ustedes han dicho, me factura. Posiblemente el contador le dijo, pero es que usted no está obligado. ¿Y qué le dice? Pues le toca, hermano, porque si no, no le compran. Sencillo. Siempre digo que a uno le toca obligar o le toca la obligación de hacer las cosas cuando el empresario o tu cliente te obliga. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta que si quieren abarcar un mercado mucho más grande, si quieren vender más, tienen que facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque el sistema POS se va. Y cuando se va el sistema POS, que queda pura facturación electrónica. Entonces, ahí también los invito a eso, de que nosotros ahora estamos aprovechando el sistema POS. Estamos aprovechando, si somos de pronto personas naturales, las cuentas de cobro, pero también van a desaparecer. Entonces, ¿qué busca la DIAN? Lógicamente, tener más control. ¿Y qué requiere con eso? Cada vez más está llegando el correo, usted diciendo, usted está obligado a declarar y tiene una declaración de renta sugerida, ¿cierto? Está empezando como en otros países como España, Chile, donde ya le llega a usted más, ya se está hablando de la facturación de la declaración de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a llegar una factura. Y usted con la factura, ya usted va a decir cuántos los impuestos. Usted va a tener que contratar un contador posiblemente, pero ¿para qué? Para resultar la DIAN y decir, oiga, ya, pero qué pena, pero es que usted me está facturando 100 pesos y no son 100, son 50. Ah, bueno, entonces busque el contador. Pero miren a dónde a dónde va a llegar este sistema. Y eso para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque lógicamente, si seguimos con esa informalidad, seguimos con esa forma de hacer las cosas, posiblemente pues no vamos a cumplir. ¿Y qué va a pasar? Se empiezan a caer los emprendimientos. Yo el viernes les decía que como docente investigador que me gusta este tema del emprendimiento, empiezo a mirar las estadísticas, ¿no? Que el 60% de las compañías, bueno, aunque eso ha bajado porque estaban en el 70, 80%, al cabo de 5 años no existe. ¿Y dónde empiezan a mirar todos estos errores? Uno de los principales errores está en esto, en no llevar la información adecuada, en no tener, lógicamente, el tema de impuestos también los quiebra. ¿Y por qué? Porque he visto sanciones, como les digo, la DIAN no tiene corazón. Lastimosamente la DIAN, pues, no le interesa si usted está bien, si está mal, lo interesa es que usted le pague sus impuestos. Y cada vez más la DIAN tiene la información así. ¿Por qué? Porque nosotros les reportamos información a la DIAN. Es decir, que si yo le compro algo a usted, inmediatamente lo reporto. ¿Cierto? Bueno, como sociedad, como empresa. Y cada vez más está haciendo que sean más las personas que tengan la obligación de reportar. Y como les digo, cuando ya empieza a llegar todo ese tema de documento electrónico, factura electrónica y nómina electrónica, pues se está cerrando el ciclo, ¿cierto? Y todo vamos a tener posiblemente que informar. Y ahí donde lógicamente pues nos va a tocar mirar ciertas situaciones. El miércoles vamos a tener en cuenta, hoy les voy a tocar algunas cosas de esas, pero ese es otro punto importante, el tema de impuestos. No los tenemos en cuenta muchas veces. Entonces, es que mi producto será grabado, a veces ni sabemos. Entonces yo vendo comida, ¿cierto? Y posiblemente no cobro el impuesto al consumo. Posiblemente, estoy diciendo, en algunos casos hemos visto. Entonces la pregunta es si quién va a pagar el impuesto al consumo cuando usted le toque. ¿Por qué? Porque si usted está creciendo, le va a tocar lógicamente declarar. O va a ser como hacen algunas personas, bueno, yo sé que aquí en Movimiento eso no pasa, que entonces le empiezan a colocar el negocio uno al otro, al familiar, al amigo, al compañero, al sobrino, a la novia, ¿cierto? Que cuando se revienta, quedaron con el negocio. ¿Por qué? Porque usted se lo colocó a nombre. Y esas son las informalidades que debemos romper. ¿Por qué? Porque eso bloquea el crecimiento. ¿Y qué les digo? Miren, por ejemplo, el caso de Costeñito. Pues Costeñito se creó como sociedad y empezó a crecer. Pero yo no creo que, venga, vamos a colocárselo a uno, al otro, ¿no? Y esa es una de las cosas que para mi concepto es un error. Y muchas veces las recomendaciones que damos para no facturar a veces el IVA o no facturar el impuesto al consumo. Pero la pregunta es, ¿bajo qué riesgo? Y hemos encontrado los casos donde el primo, el amigo, la novia, el familiar se queda con el negocio. Entonces, aspecto a tener en cuenta. Bueno, así como estaba mi querido amigo, un poco aburrido, ¿cierto? Esa misma cara. Leemos aquí a este gran señor que es Abraham. ¿Y por qué traigo esta foto aquí a colación? Y es porque Abraham, en un momento determinado, si empezamos a hablar de historia contable, que no vale la pena hacerlo, ¿cierto? Porque empezaremos a hablar de mucho tiempo. Miren que Abraham, su cara de aburrimiento tal vez era porque él era un hacendado, tenía muchos bienes, ¿cierto? Pero el hombre se ideó la manera de cómo llevar contabilidad. Y yo me pregunto, hoy, siglo XXI, en la plena era de la información, ¿cómo muchos emprendedores dicen que es que no sé cómo, ¿cierto? Este hombre se inventó una tabla
y empezó en la tabla, ¿cierto? De barro a colocar, bueno, si este se lleva un chivo, me está debiendo un chivo, y acá abajo colocaba, bueno, arriba lo que me debe y abajo lo que yo tengo. Entonces, sí, como claro, como el otro hacendado, el vecino, necesitaba algo y él tenía de pronto que intercambiar, entonces, ¿qué hacían? Venga, llévese usted esto y me lo está debiendo, ¿cierto? Entonces, buscó la manera de hacer un registro, ¿verdad? Para tener control. Entonces, si este hombre con esa cara de preocupación que tiene, le dio una solución, ¿cierto? Bastante ortodoxa. Nosotros hoy, ¿cómo es posible que digamos, es que yo no puedo llevar contabilidad? Porque no sé cómo, es decir, o no hay herramientas seguro. No hay un Excel. No hay un cuaderno porque posiblemente no te da, por ejemplo, no tienes, porque a veces pasa eso. Bueno, escribo, ¿cierto? Pero llevo mis registros. Yo he visto unas contabilidades bellísimas en un cuaderno que son dispendiosas, sí, no le niego porque cuando se hace el proceso ya el software son dispendiosas, pero hey, la lleva bien organizadita. Entonces, yo les digo a ustedes también, emprendedores, les llamo la atención. No me digan que hoy no tienen herramientas, no hay para el software, no tengo el tiempo, porque entonces posiblemente, pues si Abraham le dio una solución hace muchísimos años, ¿cierto? Ahora, hoy con tanta información que hay, tantas herramientas, hay aplicaciones que les ayudan a llevar contabilidad, ¿cierto? Que les lleva a los cálculos, las cuentas por cobrar y por pagar, que eso es importante. Imagínense que ustedes no lleven aplicaciones o no lleven quién me está debiendo, no sé, ¿cierto? O hace como en las tiendas que con un cartón eso de cigarrillo me está debiendo la vecina de la 24, el vecino de la 22. Yo no alcanzo a creer eso, que lo he visto, ¿cierto? Toda la hora, eso lo veía cuando estaba yo mucho más muchacho, para no tratarme de viejo. Y todavía es la hora y uno está viendo eso, ¿cierto? Que el otro día estaba comprando algo, entonces, vecino, ¿cuánto es que le debo? Y sacó una hojita, mira, me está debiendo tanto. Entonces, o a veces le dicen, no, llévese usted el papelito y usted va anotando, imagínense. Pero bueno, a eso lógicamente es la reflexión también que les quiero invitar. Realmente no tiene importancia. Realmente así se lleva la contabilidad. Y yo sé que muchos de ustedes posiblemente ya están organizados, posiblemente ya están formalizados, posiblemente ya están facturando, pero también ahora preguntémonos si estoy obteniendo la información que necesito para tomar decisiones. Si esa información financiera es fidedigna, me sirve para prestárselo a un banco y que el banco esté dispuesto a prestarme, ¿cierto? O me sirve para un futuro inversionista, o realmente estoy metiendo o estoy incluyendo toda la parte de la contabilidad, porque eso también puede pasar. Muchas veces nos pasa esto, ¿cierto? Como tenemos la posibilidad en algunos casos de facturar por un lado y facturar por el otro, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿hasta dónde es conveniente hacer eso por el tema del control? Nosotros otro día llegamos a una compañía, a una empresa donde la empresaria vendía ropas, pero ella entonces factura, sí, entonces tome la factura. Y usted, no quiero factura. Y después decía, me robaron. Le pregunté, ¿usted cómo sabe que la robaron? Porque pero usted, ¿cómo sabe? ¿Cómo así que no sé? Yo siento que me están robando. Sí, pero es que no es de sentirlo, es de mostrarlo. Pero si usted la está enseñando a ella a que no facture, ¿dónde está el control? No tiene control. Entonces pretenden de que vamos a descontar, pero ¿cómo lo vas a descontar si en una época de movimiento pues se vendió la prenda y usted ni se acuerda? Pero es por eso, no por el famoso, es que no puedo cobrarle IVA. Entonces ahí están las problemáticas, ¿cierto? Y es eso. Es decir, pues hay estrategias posiblemente para mitigar las cargas tributarias, entre ellas el IVA, se puede decir. Pero el tema está en que no lo haga con ese tipo de estrategia equivocada, porque eso es llevar doble contabilidad y eso es ilegal. Entonces ella con un papelito por allá no factura, pero por aquí sí. Entonces sale con saldo a favor de IVA, que es lo más descarado a veces, ¿no? Hay saldo a favor y eso lo tiene que firmar un contador. La pregunta es quién se lo firma. Yo no le firmo eso, porque el saldo a favor de IVA tiene que firmarlo el contador público. Bueno, eso sí es un tip ya más de más expertise. Pero ¿quién le va a firmar un saldo a favor cuando usted no está facturando todo? Y como lógicamente compra con IVA, pero al vende sin IVA, pues el problema está ahí, que tuvo más compras que venta. Y la pregunta es, la DIAN cada vez más tiene herramientas de fiscalización y programas de control. Y nos llega, oiga, el otro nos llegó con un cliente, oiga, señor X, es como raro que usted está comprando mucho, ¿cierto? Y mirando los indicadores del sector, mire lo que la DIAN le mandó, mirando los indicadores del sector donde usted está, ahí hubo un crecimiento, eso fue en el año 2018-19. ¿Y usted por qué me facturó menos?
Y no se imagina, pues dije, ojo, porque ahí puede estar pasando que usted no está facturando. Y lo miro yo, ¿y usted no está facturando todo, señor? No, sí, señor, que este año las ventas han sido malitas, pero de ahí para adelante empezó a facturar mucho más. Bueno, lo motivó, la DIAN lo motivó a facturar, qué bueno, ¿no? Como una estrategia de marketing. Es decir, sería bueno a veces que de pronto una entidad como esta nos motive, ¿no? A facturar, chévere, porque yo, wow, Roger, mira, desde que me llegó el requerimiento empecé a facturar más. Oh, no, tremendo, eso es una estrategia de mercadeo tremenda. Entonces, para que tengan eso en cuenta, la DIAN cada vez más tiene herramientas y no te dejes agarrar, ¿no? Porque cuando te agarra la DIAN, difícilmente te va a soltar. No sé si me estás entendiendo el mensaje, querido, pero difícilmente. Y te puede buscar a veces el mejor, te va a ayudar posiblemente a mitigar, pero la DIAN siempre va a querer plata. Yo recuerdo un chiste, no me lo voy a echar porque soy malo para echar chistes, pero una vez alguien me decía, Roger, imagínate tú, que me pagaron, ¿no? Un policía de tránsito, y yo, tal papel, tome, 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 y después me sale que una mecha de qué, hermano, no, si se queda sin luz, tiene que tener una mecha y le mete una multa. Así es la DIAN igualito. No pasó con un cliente. Por depreciaciones no fue, por costos tampoco, por soportes tampoco, nada, nada. Nos querían tumbar un beneficio que tenía el cliente y nos lo tumbaron con la única herramienta que lo podían hacer, un emplazamiento. Y lo emplazaron sin justificación alguna, que es lo que más dolor nos da. Ahí está emplazado, pero ¿qué perdió el beneficio? Y ellos dicen, eso tiene de que eso no se podía hacer, que tal cosa, pero mentiras. Es porque no encontraron y lastimosamente, como les digo, les parece raro que todo esté bien. Y ojo, no estoy diciendo ahora que seamos los más puritanos, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que a veces, a pesar de todas estas circunstancias, la DIAN le parece hasta sospechoso. Sé que la DIAN es de fregada, porque es como esa novia celosa, ¿no? Como, bueno, voy a decir, me voy a actualizar un poco, esa novia tóxica o novio tóxico, que te dice, pero está como raro todo, pero hoy ven acá, ¿cómo así? Entonces, no, si todo bien, entonces es raro, y si todo mal, también es raro, ¿verdad? Así es la DIAN, igualito. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿oyeron? Bueno, esa pregunta, ya estaba hablando de la DIAN. Entonces, esa pregunta que me hacen es, ¿por qué pagar impuestos? Entonces, posiblemente uno aquí está pensando, no es que yo no voy a pagar impuestos, es porque, ¿qué? ¿Para qué? Si eso se lo roba, ¿sí? Otro va a decir más bien, pero es que aquí no paga, ¿y para qué voy a hacer, cierto? Entonces les digo, mis queridos, pues, una vez cierto empresario me llegó con eso, y así, riéndose, ¿no? Y entonces llegó, oiga, Roger, venga, yo la verdad, hermano, estoy cansado de pagar impuestos. Sí, señor. ¿Qué? ¿Por qué me dice eso? No, Roger, es que yo estoy viendo que el vecino, bueno, alguien que él conocía, él no pagaba los impuestos. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo hacen? Ah, pero dígame cómo hace, porque enséñeme, hermano, porque posiblemente él tenga lo que nosotros no sabemos y puede pasar, así a veces pasa, porque él de pronto buscó el consultor X y Z que sabía lo último en Guarachi y posiblemente puede pasar. No, hermano, lo que pasa es que él compra factura, ya está el parte. Ok. Entonces, como él era cristiano, y gracias a Dios por ello, le conté esta parábola, que es la parábola de la moneda de la boca del peso. Cierta vez, cierto Pedro, que Pedro siempre fue como inquieto, ¿no? Estaba así viendo a Jesús haciendo un milagro, ¿cierto? Entonces Pedro, ya, Jesús, ¿cierto? El tema fue que a don Pedro, como siempre lo prendían, ¿cierto? Alguien le dijo, oiga, ven acá, Jesús paga impuestos. Y entonces Pedro lo queda mirando así, ¿cierto? Lógicamente la primera impresión diría, bueno, de pagarlo, ¿cierto? Pero como buen amigo, ¿no? Pues claro, como que no va a pagar impuestos, claro que paga impuestos. Pero Pedro quedó así como sospechoso, no será, porque él a mí nunca me ha dicho que pague impuestos, pero yo dije que pagaba. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, oye, ven acá Jesús, qué pena contigo. Ya Jesús sabía lo que iba a decir, tú pagas impuestos. Y Jesús lo que le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ve allá, pécate un peso. Y la moneda, la primera moneda que saque es para pagar los impuestos. Entonces, partiendo de ese hecho, claro, cuando yo le cuento eso, es como que queda así, ¿cierto? Lógicamente eso tiene un mensaje. Primero el cristiano, lógicamente, pero ahora vamos al empresario. Tú ves que tu emprendimiento, va a dar para pagar los impuestos. ¿Sí me hago entender? El tema es que usted lo tiene que tener claro, porque la pregunta es, bueno, Roy, ¿cuál impuesto? Ese es el problema. El problema a veces no es el impuesto.
El problema es que usted no sabe cuál es el impuesto que tiene que pagar. ¿Y por qué? Porque creemos que como soy persona natural, no estoy obligado. ¿Verdad? Ah, no, es que yo no soy informal, o soy persona natural, yo soy chiquito, no soy pequeño aquí, no voy a pagar impuestos, y muchas veces estamos equivocados. ¿Y qué pasa? Como no lo tenemos en cuenta, mal acostumbramos al cliente posiblemente con el precio, ¿cierto? Estoy suponiendo, yo sé que aquí eso no pasa posiblemente. Y el problema está que cuando le obliga, cuando le toca por X motivo, pues ya pasó, vamos a suponer que tenía que cobrar IVA, que es el 19%. Bueno, hay otras tarifas como el 5 o el 0, si son exentos. Pero el tema está que si tú cobrabas 100 pesos, ¿cierto? Al cobrar 19, ya el cliente te dice, uy, ¿esto qué pasó? ¿Cómo así que valía 100, ahora vale 119? No, es que ahora me toca cobrar IVA, ¿sí, no? Y no lo tenía en cuenta, porque si usted lo asume, va perdiendo posiblemente. Entonces, mis queridos, ese es el mensaje también que les dejo y les quiero dejar con el tema de impuestos. Deben tenerlo presente. Deben tenerlo presente. ¿Cierto? Roger, pero es que hoy no estoy obligado. Bueno, mejor para ti en estos momentos porque te estás apalancando con lo que el cliente te está pagando para poder proyectar tu negocio como se está haciendo el año pasado, este año y para los que aprovechen el próximo año, por ejemplo, restaurantes que no tienen impoconsumo, ¿cierto? Porque el gobierno, por el tema de la pandemia, dijo, oiga, el sector este vamos a quitar el impuesto al consumo. O no se lo quitó, dijo, tarifa cero, ¿cierto? Entonces, miren que eso es una ventaja. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este año, pero usted en teoría debe estar cobrando ese impuesto. ¿Por qué? Porque usted no le puede decir otro año, no, es que como el año pasado, este año vale el aumento normal del precio por el cambio de año posiblemente, y aparte de eso, el 8%, porque impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque posiblemente el cliente le va a decir, pero hermano, ¿cómo así? Esa subida, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, mi recomendación es, oiga, mire bien qué está vendiendo, mire bien qué actividad hace. ¿Por qué? Porque debe tener en cuenta los impuestos y no solamente el IVA. No solamente el IVA. Puede ser impuesto al consumo, impuesto al comercio, ¿cierto? Puede ser el de la renta, que no lo tenemos en cuenta. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿yo por qué tengo que hacer este tema de impuestos? Porque es que está obligado, muchachos, emprendedores. Toda persona ciudadana tiene el deber constitucional, es que está obligado de contribuir. Bueno, eso es lo que dice la Constitución política, ¿cierto? Con la finanza del Estado, listo, perfecto, listo, perfecto, pero bueno, yo a veces no estoy porque no estoy obligado a declarar, no pasa nada. Bueno, pero si estás obligado posiblemente a pedir factura, posiblemente no estás obligado. Segundo, a reportar información exógena. Bueno, no todos, pero la mayoría posiblemente ya están obligados y no saben. Y las sanciones exógenas la haría una chequera, digo, uy, esta platica sí está chévere. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros, por no informarle a la DIAN, me sancionan y las sanciones son onerosas, altísimas. Y nosotros hemos encontrado, claro, ¿y qué pasa? Es que no le mandé un documento, no le mandé una información. Con el tema del IVA, excepción del IVA el año anterior y este año, ¿cierto? Con el tema de los tapabocas, por ejemplo, el tema de los insumos médicos, la DIAN cada vez, tengan eso presente, cada vez que la DIAN te regala algo, por debajo te lleva algo que te quiere quitar o no te la pone tan fácil. Entonces, obligó a presentar una información que aparte, y es que la DIAN ahí sin tema de la eficiencia que dice la Constitución que deben tener, pero no se dice, pareciera que lo hiciera adrede, ¿cierto? Lógicamente no estoy hablando mal de la DIAN, ni mucho menos. Pero, ¿cómo que vaina no tan fregada? Porque, ¿dónde están los medios? Entonces, a unos correos que a veces no los responden. Y debemos mandar la información y hay que no la mande. ¿Y qué pasó? Que en algunos correos, y nos pasó con un caso donde decía, oiga, la DIAN mandó un requerimiento, ¿cierto? ¿Han visto un mes el gatico, cierto? Y usted lo mandó, sí, y porque aquí se la DIAN que no lo mandó, y el gatico queda así, el contador quedó así, pues yo lo mandé, pues fácil, hermano, esto se lo aprendió un abogado, pues busque la prueba y ya no pasa nada, mándelo, ¿cierto? Mandó, sí señor, ya se lo mando, nunca lo mandó. ¿Y qué pasó? Tuvimos, bueno, en este caso el cliente, que pagar la sanción por no enviar la información, y solamente era mandar un correo, porque posiblemente se le olvidó, porque posiblemente le rebotó el correo. Miren que fue un correo, que por eso les decía, eso no es un medio formal, ¿verdad? La DIAN, un correo, por Dios, por una información tan importante. Pero como estábamos en pandemia y la DIAN también sufrió, entonces ellos fueron prácticos y no abrieron un portal, no habilitaron dentro de la plataforma Muisca, sino que dijeron fue, mándenme un correo. Imagínense ustedes, tanta gente que sacó esos beneficios y tanta gente que hoy están pagando
esos beneficios, lógicamente, como sanciones, ¿cierto? Es decir, te lo quitaron. Bueno, lógicamente, pues atender requerimiento de la DIAN, eso es obligatorio. No es que yo no estoy obligado, ¿cierto? Pues si llega un requerimiento ordinario especial, hermano, responda. Así tenga la razón. No es que como tengo razón no le respondo porque puede ser peor. Responda y en los tiempos que les toca responder. Porque hay veces nos descuidamos y ese tema procedimental sí es complicado. Porque que se metió un festivo, es que era el día de hoy. Se lo digo porque lógicamente de esto hemos aprendido y porque por las experiencias que hemos tenido en las cuales por un día se pierden beneficios o se pierden de pronto. ¿Y por qué beneficios? Porque posiblemente había oportunidad de un ahorro y usted tenía todo bien, pero lastimosamente se dejó emplazar o se dejó tumbar el beneficio. ¿Por qué? Por enviar tarde la respuesta requerida. Entonces, más que una obligación, mis queridos emprendedores, aquí es la reflexión. Es que no es que es porque estoy obligado, lo voy a hacer, no, sino porque si no lo hago, pues posiblemente la DIAN se me queda. Aparte que se te va a llegar parte de tu inversión. Parte de tu inversión, porque la DIAN lógicamente te lleva un pedazo y bien grande, dependiendo lógicamente si usted no le presta atención a eso. Le va a dar papaya para que se le lleve más. Entonces, he ahí la reflexión. Más que una obligación es el deber mío, ¿cierto? Que estoy, lógicamente, como responsable y organizado que soy. Imagínense, si es así y la DIAN le quiere quitar, ahora imagínense, eso es informal. Y ahí es donde está el problema, porque eso es como la gente que anda sin casco en moto. ¿Cierto? Claro, por eso es que esta gente se liga tanto. Hay también, aparte que motivan la corrupción, yo con esto el comentario, pues también de cierta manera pues están obligando a que lo sancionen. Me pongas el casco, ¿cierto? Tan fácil que ponerte el casco y ya, listo, no pasa nada. Y usted va con su casco normal. Y ahora, con el casco puesto y te meten tu multa, ¿cierto? Porque como te digo, te quieren quitar la platica. Ahora imagínense, cuando estamos nosotros como emprendedores en la misma, andando nuestro emprendimiento, si uno sin casco, ¿cierto? Y la DIAN mira, venga papá, y es facilito. Lógicamente escribirse en el RUT, aunque eso se hace automáticamente. Inmediatamente cuando me inscribo en la Cámara de Comercio, automáticamente me inscribo en el RUT. Muchos de ustedes ya lo tienen por anterioridad. Claro, dependiendo también si es sociedad o persona natural. También aquí hay un aspecto importante, que es otra ventana abierta que la DIAN encontró, pero así de grande. Y es las responsabilidades. Pero ya les muestro. Y por último, lógicamente, pues declarar. ¿Por qué? Porque si usted tiene algún tipo de impuesto, declárelo. Es que no tuve movimiento, fue cero. Bueno, son pocas las declaraciones por la famosa ley de antitrámite que ya no se dejan de presentar. Pero hay otras que sí estás obligado, así sea en cero. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque a veces dicen, no, es que el año pasado yo no vendí, no tengo que presentarlo. Y cuando viene a ver, sancionado por no presentar, por no declarar, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de esas famosas inscribirse en las responsabilidades, ya les voy a mostrar todas las responsabilidades y algunas que ustedes deben tener en el RUT para que lo revisen también, ¿cierto? Y miren, bueno, yo hago esto y en el RUT no aparece, porque si no lo tienen, te recomiendo que lo actualices. No hemos encontrado en las auditorías, dentro de las primeras cosas que nosotros hemos revisado el RUT, y no hemos encontrado, y es que, por ejemplo, es que yo soy declarante, persona natural, supongo, y no tiene el RUT, que es declarante. ¿Cierto? Para la DIAN eso es motivo de sanción, porque eso se llama que usted no ha actualizado. Sanción 1 VT diario, son 35.000 pesos. ¿Sí o no? 1 VT diario, así que si usted demoró un año, vamos a suponer, yo tengo 2 años declarando, y me doy cuenta hoy, 2 años donde la DIAN lo puede sancionar más de 35.000 pesos diarios, eso es mucha plata. Bueno, 30 y piquito, pero diario uno multiplica eso por 2 años, eso es platica. Y la DIAN dijo, y es pulpita para la DIAN. ¿Qué obligaciones tributarias podría adquirir como comerciante? Bueno, aquí están unas que son las más comunes, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agüita, por favor. Las más comunes que posiblemente algunos de ustedes ya las tienen. Por ejemplo, renta y complementarios, ¿cierto? Que esa es la famosa declaración de las utilidades. Y si no tengo utilidades, también, ¿sí o no? Hay veces que no, hay veces que una cosa es declarar, eso le digo yo a veces a los contribuyentes, y otra cosa es pagar. Y aquí nace una pregunta porque siempre me la hacen, ¿cierto? Y aunque no es objeto de hoy, esa pregunta que me hacen a veces es, Roger, ¿qué me conviene más? ¿Persona jurídica o persona natural? No sé. Y no estoy diciendo que no sé desde el concepto, lógicamente, de qué más te conviene, porque eso habrá que analizar el por qué lo quiere hacer como una persona jurídica. Ya eso es un aspecto que tiene usted que revisar. Pues le digo que la diferencia está en la responsabilidad tributaria normalmente.
¿Me entienden? Hay veces que recomendamos que lo ideal es que vaya con una persona jurídica de una vez. Hay veces que le decimos, no, hermano, aguántese como una persona natural con establecimiento de comercio y después se pasa a una jurídica. Va a depender de varias situaciones, ¿cierto? Pero la renta y complementario, ¿por qué digo eso? Porque una persona natural, si no cumple los topes, no está obligada. Pero una persona jurídica inmediatamente, ojo, inmediatamente se inscribe en la Cámara de Comercio, está obligado a declarar renta. Ay, es que eso tengo allá 4 años, nunca hice nada con ella. 4 años de sanciones. ¿Cómo así? ¿Y cuánto es cada sanción? 300 y pico por 4, millón y pico ya. Millón y pico que no disponías para pagarle la DIAN. Esa declaración de renta, como les digo, es cada año. Industria y comercio, otra de las declaraciones que vemos que es muy recurrente y que los emprendedores no tienen en cuenta. Como usted fue a la Cámara de Comercio, se inscribió, ¿sí o no? Inmediatamente usted tiene que hacer la vuelta en la alcaldía de Industria y Comercio, ¿cierto? Allá también se inscribe, ¿cierto? El tema está en que haya un porcentaje de tus ventas, ojo, no de tu utilidad como en la renta, de tus ventas. Claro, también usted me puede decir, oye, pero yo he escuchado que hay algunas actividades, ¿cierto?, que no son objeto de este impuesto. Sí, tiene que consultarlas también, pero posiblemente va a ser grabado. La tarifa van del 0,3, 0,5, 1%. Entonces, si usted vendió 100 milloncitos en el año, 1 milloncito se tiene que ir para industria y comercio. Pero usted se había ganado 2 en el año, entonces ya sabe, la mitad para la alcaldía. El otro milloncito, pues, le toca partirlo también con la DIAN, ¿no? Tiene un pedacito, ¿cierto? Y pues, posiblemente, pues, ya le va quedando menos. ¿Por qué les digo esto? Por molestar, lógicamente, el comentario de ahora. Y es porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y aparte, si es una sociedad, ¿verdad? Nos toca hacer también anticipos bimestrales. Si es persona natural, pues nos toca hacerlo anual, pero es la hora y no lo hemos hecho. Y ya se venció, sí, señor, ya se venció. Y usted estaba el año pasado, pues ya le tocaba. Y si no lo hice, pues pague la sanción. Ventaja que la sanción del municipal en Valledupar, porque también depende si todos son de Valledupar, de pronto hay algunos que son de afuera, pues habría que mirar el estatuto de cada región porque son diferentes. Cada municipio tiene su estatuto, lógicamente, aunque se parecen en algunos aspectos. Pues le va a tocar a usted, mi querido amigo, declarar sus ingresos, pagar la sanción, bueno, pagar el impuesto y pagar la sanción con los respectivos intereses. Ventaja hoy, bueno, hasta el 31 de diciembre, que la reforma tributaria, y se lo digo como un consejo, si de pronto usted tiene una empresa ya con algunos temas de requerimientos con la DIAN, es que se pueden reducir las sanciones de intereses al 80%, siempre y cuando no sea la mínima. La mínima es intocable. Pero si, por ejemplo, nosotros con una, bueno, lógicamente no puedo decir nombre, pero se ahorró casi 1.500 milloncitos de pesos. Claro, porque lo estaban matando las sanciones. Tenía retención en la fuente del año 2018, 17, 19, sin pagar. Ese es otro problema. La presentamos y no la pagamos y se nos olvida. Entonces hay ineficacia. Eso es que el tema es complejo. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo tenían sancionado y eso se va al doble. Y si lo emplaza, pues se duplica. Entonces la DIAN, como se dio cuenta usted cuando entra al portal de la DIAN de una bolita así, ¿sí? La DIAN también tiene esa bolita. Y esa es la bolita mágica que la DIAN nada más le da clic y se da cuenta que usted tiene deuda, mi querido emprendedor. Inmediatamente lo emplaza, sin emplazar nada más mandar un requerimiento diciéndole que usted no ha pagado esta retención. Pues lógicamente el emplazamiento tiene otro mecanismo que de pronto aquí los abogados lo tienen muy en cuenta. Pero ya con ese aspecto ya la sanción se le puede ir al doble. Entonces la ventaja es que se está yendo al 20% de la sanción, es decir, que si usted iba a pagar 10 millones, se da 2 millones. Si iba a pagar 5, 1 millón, eso es bastante. Y los intereses a una tasa súper baja. Es más, acuerdo de pago, que es que la DIAN este año está votando la casa para Bernadette Plata. Y la verdad se dio cuenta que hay mucho contribuyente que está lógicamente colgado con los impuestos y pues abrió esa ventana. Aprovechenla, si están endeudados con la DIAN, es el momento. ¿Y por qué la Corte no lo va a tumbar como el año pasado con el tema de que hubo, ¿se acuerdan que también, bueno, para algunos puntos se acuerda, el 80% también? Y fue porque el año pasado el gobierno cometió una falla con los decretos de emergencia, ¿cierto? Y en esa falla la Corte dijo, me da pena contigo, pero esto no se puede constitucionalmente. Este año aplicó algo ahí que le está ayudando mucho, y es que dijo, motivado por la pandemia, es decir, si usted está afectado, pero realmente, ¿quién de nosotros no fue afectado por la pandemia? Entonces, aprovechen que es el momento más indicado. Bueno, impuesto a las ventas, ¿cierto? Lógicamente, pues ya afecta también ventas, compras, servicios también. Esta va a ser de acuerdo, puede ser bimestral,
puede ser cuatrimestral, eso va a depender de los ingresos del año anterior. También puede ser anual, ya les explico por qué. Pero muchas veces nosotros somos responsables de IVA, ¿cierto? Superamos los topes. Ojo, servicios, abogados, contadores, ingenieros. Cuando me gano una demanda, 300 milloncitos, uy, chas, responsable de IVA. Te lo digo porque me han llegado aquí en algunos casos así. Y ese problemita, la DIAN de una vez, venga, papá, usted estaba obligado a ser responsable de IVA desde tal fecha y no lo fue. Es decir, sanciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Impoconsumo, es que yo vendo comidas, ¿sí o no? Entonces también, ventaja hoy, que 0%. El otro año, pues puede ser 0. Ojo, ya les explico por qué puede ser 0. Pero puede ser 0 el otro año si aplicas un beneficio. La DIAN está motivando mucho eso, ya les digo. ¿Qué grava? Las ventas de comida y bebida. Es decir, que si tengo un restaurante, que si tengo una empresa de pasabocas, ¿cierto? Pues estoy obligado a declarar impuesto al consumo. Más que declararlo, lógicamente, cobrarlo. Pero reitero, hoy es 0. ¿Cómo la presentación? Bimestralmente. Y la retención de la fuente, bueno, la retención de la fuente más que todo es para sociedades, las personas naturales que tengan retención de la fuente porque ya tienen unos patrimonios más de 1000 y pico millones y ventas también. He visto algunas personas naturales, pero esperemos que Dios mediante ustedes también, ¿cierto? Pero la verdad, pues cuando ya empiezan a tener sus movimientos grandes así, pues normalmente se convierten en sociedades, ¿cierto? ¿Y qué afecta a las compras y pagos? Lógicamente que se hagan por servicios, por compras, por pago de nóminas. ¿Y eso cómo se hace? Mensualmente. Y cuando le hablo de las responsabilidades, no sé si tienen preguntas o están así como asustados, tranquilos, que aquí no se trata de tenerle miedo, sino pues a ver, tomar un poquito más de conciencia, ¿cierto? Y de pronto decir, oiga, yo estaba obligado y no sabía. Miren todas las responsabilidades que hay. Yo les subrayé, ¿cierto? Les resalté en rojo, más que todo las más comunes, ¿cierto? Las más comunes. ¿Y cuáles son las más comunes? Mire su RUT. Ahí le coloqué, para que tengan en cuenta eso, el numerito es el número del código de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tarea para ustedes. Cojan el RUT, ¿cierto? Me tomen una fotico a eso, igual yo les puedo compartir el material y cojan el RUT. Diga, bueno, listo, yo soy declarante de renta. Entonces, listo, el 5. No tengo el 5. ¡Wow! Y posiblemente tengo el 20, que es obtención del NIC. No te sirve. Tiene que ser el 5 porque usted ya declara renta. Pero fue el año pasado, hermano, el año pasado estaba obligado. Creo que hay alguien por favor, les agradezco para el tema del sonido, del audio. Entonces, retención de la fuente, como les digo, son de las más comunes. Este informante exógena, si soy sociedad, les reitero, miren, este es el, digamos, pues no lo voy a decir problema, sino la advertencia del cuidado que tenemos que tener cuando soy sociedad. Es decir, nosotros tenemos a veces como que no tenemos claro, es que yo soy una empresa. Sí, es que tú eres empresa. No, pero es que yo soy empresa porque es que tengo un socio. Sí, tú eres socio, pero ¿por qué habla del timbre? No, tú lo que tienes es una sociedad. Ah, sí, eso es una sociedad. Ah, es que eso es diferente. Recuerden que ustedes se pudieron haber ido por, cierto, la pastilla. ¿Por cuál te vas? Entonces, rojo, sociedad. Azul, persona natural con establecimiento comercial. Entonces, si tomó la pastilla roja, quiere decir que se fue como una sociedad, inmediatamente está obligado a toda responsabilidad tributaria. ¿Cierto? Es decir, que si vende, ya le toca información exógena, que es la 14, IVA, si lógicamente el producto es grabado con IVA, o consumo, si es consumo, ¿cierto? Lógicamente, pues, la mayoría de estas obligaciones le van a tocar. No, hay algunas que no le van a tocar porque, por ejemplo, usted no es una gasolinería, no tiene que impuesto nacional a la gasolina, pero varias de ellas sí le va a tocar, entre ellas la más sonada y la más común. Yo le recalqué de este lado, si se dan cuenta, está el facturado electrónico, que ya es una obligación, revise eso, si usted está obligado. Recuerden que todos deberían estar obligados, ¿cierto?, a facturar electrónicamente. Yo sé que por un tema de los topes, las personas naturales posiblemente no están hoy con la responsabilidad de facturado electrónico, pero ya ahí van a tener mucho cuidado con el tema de ese tope, porque inmediatamente se supere ese tope, tendrán que empezar a facturar electrónicamente. Y eso, como les digo, posiblemente su cliente lo va a obligar. Y lo va a obligar en la medida que ya no le acepte la facturita en papel o no le acepte el voucher del sistema POS. Bueno, voy a colocar aquí un segundito, por favor. Listo. Bueno. Ahí en amarillito les resalté, bueno, esto ya es un tema más especial, mis queridos emprendedores.
Y es que nosotros, como consultores, hemos recomendado mucho el régimen simple de tributación, pero ojo, no a todos les conviene. Porque me parece un sistema práctico, ¿ok? Pero no les quiero hablar mucho porque posiblemente no doy el tiempo, no los quiero llenar tampoco ahora de tan aspectos normativos, porque, y es más, si usted me pregunta, oye, ¿usted qué me recomienda? No creo que hoy sea el momento más adecuado porque posiblemente no te voy a hacer una adecuada recomendación. Esto ya sería motivo más bien de sentarme y mirar el caso en dado caso. Recuerden que ustedes van a tener la posibilidad de tener algunas asesorías especiales, bueno, si ustedes así lo desean, y posiblemente sí podemos hablar de algunos aspectos como este. El régimen simple de tributación, por ejemplo, nosotros como sociedad, a pesar de que nos pega duro el tema de la tasa porque somos honorarios, nosotros nos fuimos con el régimen simple. ¿Por qué? Porque me permite descontar los pagos a pensiones que le hago a los funcionarios, ¿cierto? Y como aquí todos pagan seguridad social, entonces eso me lo descuento. Es decir, que paso de tener una tasa del 10% más o menos, casi 10, a bajarla al 4%. ¿Por qué? Porque que antes, como lógicamente soy honorario, me aplicaban el 11% nada más de retención en la fuente. Entonces mi flujo de caja se alivió, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque del 11, ojo, flujo de caja, ¿no? Me bajó al 4 y pico. Y aparte de eso ya tiene incluido el ICA. Y aparte de eso no soy, bueno, sí soy agente retenedor, pero solamente por salarios. Es decir, ya me quitó una gran responsabilidad. Y por salario, lógicamente, son salarios altos. Entonces, posiblemente hay veces que no se da. Entonces, mis queridos, es un régimen que me gusta mucho, pero reitero, a las peluquerías les conviene, por el tema del IVA también, a las pequeñas, a los pequeños comerciantes también posiblemente les aplique peor, y puede ser persona natural, que también es importante tenerlo en cuenta. Hay una fecha, lógicamente, para acogerme a este régimen simple. Yo estuve hace poco en una reunión en la DIAN, ¿se acuerda el caso de la institución que les dije que hacer una práctica? Lógicamente, pues ellos lo citaron, ¿no? Porque tuvimos una inquietud. ¿Y cuál fue la inquietud? Que yo le pregunté a la directora financiera, oiga, venga acá, en ninguna parte de la ley de la reforma tributaria me dice que si hay acuerdo de pago no me puedo acoger el beneficio. Ellos habían suscrito un acuerdo de pago, pero claro, con las sanciones al 100 y la tasa de mora al límite máximo, que recuerden que es la tasa de usura, ¿no? El tema fue que nosotros llamamos al jefe de cobranzas y él nos citó con la directora de la DIAN y nos fuimos para su oficina. Y en esa reunión pues se concluyó, ¿no? Lógicamente, pues ellos decían que sí, que tal cosa, pero ya salió que sí se podía. Entonces lo que hizo fue, claro, maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque con acuerdo de pago permitieron acogernos a los beneficios. Es decir, te vas tú a un plazo, a una mejor tasa, a una sanción reducida. Por Dios, se te va el flujo de caja. Sí, esa gente estaba súper feliz. Pero ese día aprovechamos para, ellos estaban con el tema, y ustedes motivan al régimen simple, motivan, claro, porque es que la DIAN también tiene poca gente, esa es una ventaja, porque la DIAN se sanciona en gran parte porque le damos papaya, es que nosotros también somos culpables de eso. Nosotros, como les digo, el de la moto con el casco, yo también manejé moto tranquilo, y recuerdo que una vez iba yo en mi moto también, y yo que estoy diciendo hoy, también andaba sin casco, y recuerdo que me agarran. ¿Sí o no? Y yo con mi casco aquí, pero me vas a multar. Sí, señor. Y entonces pasó uno sin casco y le digo yo, ay, este man que de mal, hermano, te agarré, fue a ti. Eso me quedó de experiencia. Y esta vez que, hermano, tienes la razón, colócame en parte, porque no te voy a dar tampoco. Entonces, aquí con lo que quiero decir es que es lo mismo que pasa con la DIAN. Es que nosotros somos los que le damos papaya, pero la DIAN no tiene la gente, ¿me entiendes? Pasa lo mismo con el tránsito, no tiene la gente para controlar todo el tráfico. En este caso, lógicamente por la analogía, no tiene la gente para controlar a todos los responsables. Entonces, ¿qué quiere yo? Al simple, ¿por qué? Porque es que el simple comunica, es directo al ingreso. ¿Cierto? Y entonces, ya con el simple, la DIAN no tiene nada, no te va a decir, oiga, pero usted tiene que hacer factura, ¿cierto? Para soporte, porque ese que viene a decir esto, es el chicharrón que hay. ¿Y por qué? Porque puede que una buena declaración, pero venga, hermano, fue que usted pagó en efectivo, ay, había un tema con el efectivo, es que usted se endeudó y entonces su capitalización, es que usted tenía que calcular impuesto diferido. Para que vean lo importante, jóvenes, que es el tema de impuestos. Oye, esto es serio, es decir, esto es serio, eso no es que venga, hágame la declaración y ya. Por eso, miren siempre la bolita esa, recuerden, no se le olvide eso. Y eso es fácil, entre con su clave y mire la bolita. Porque no me diga que es culpa del contador, porque la clave es suya. El contador la tiene porque usted se la dio. O porque le dijo, ay, yo no ya saben, allá va tú. Usted tiene la clave.
Suena chévere, usted tiene la clave para el éxito, ¿cierto? Entonces entra ahí, se va a dar cuenta en la bolita de eso, ¿no? Tiquiti. Y cuando vea sorpresa, ¿no? Así eso sale una sorpresa, ¿cierto? Excedentes, moras. Usted dice, ¿y esta vaina dónde salió? Porque eso es calladito, eso es como un cáncer. Calladito a veces. Entonces, ¿usted qué hace? Entre y se dé cuenta, pero tenga esa responsabilidad. Y es sencillo, lo que pasa es que muchos nosotros decimos, no tenemos tiempo, pero la pregunta es cuando nos toca mantener la mano al bolsillo, ahí sí sacamos el tiempo para buscar la plata. Pero bueno, eso les quería comentar de estas responsabilidades porque muchos de ustedes, como les digo, pues están obligados y como les decía, el tema de nómina electrónica entra también este año ya en furor. ¿Y qué pasa? Es que yo apenas tengo un empleado, mi amigo le toca, oye, le toca. Entonces vaya haciendo la vuelta porque si no, lo van a sancionar. ¿Y cuál aplica? El 650. Bueno, no es que no la norma, más bien aplica por no enviar información. ¿Sí o no? Y esa es de las sanciones más altas. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No, es que yo tengo los empleados. Es más, hoy, y se la ganamos a la DIAN porque no encuentro concepto, el régimen simple, los sentimos nosotros en la AICE que estábamos haciendo con el equipo aquí en la oficina, era que el régimen simple no está obligado. Es más, nosotros no estamos diciéndole al régimen simple, no, no lo haga. Es más, algunos le estamos recomendando que lo hagan porque vayan haciéndolo y ahí se vayan metiendo en la onda, pero no están obligados. Porque como es normativo, la DIAN Expresa colocó régimen ordinario, que son los que declaran renta, lógicamente, como el sistema, o normal, digamos el normal, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja hoy del impuesto simple. Y es que si estás obligado a tener nómina electrónica, pues posiblemente también se quita esa responsabilidad. Pero claro, hey, apenas la DIAN se dé cuenta de ese vacío, inmediatamente va a sacar una norma diciéndole también lo de impuestos simples. Lógicamente, por eso digo hoy. Pero miren que todavía sigue siendo una ventaja. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Están como callados. No los veo porque estoy viendo la pantalla igual que ustedes. Aquí Si están ahí. estresado, pero bien. ¿Ah? Aquí estresado, pero bien. ¿Por qué está estresado, David? Tranquilo. Ojalá que no Tranquilo. sea por la charla. Y por Ah, eso es. porque lo vengo a estresar, hermano, pues estoy perdiendo el tiempo. Yo diga, no, Roger, la verdad me inquieta la cosa, pero vamos bien, pues estamos aprendiendo. Dale, Y gracias, David, por tu... Listo, gracias, David, por tu comentario. Bueno, hay otra, ¿no? Que de pronto ni la conocíamos, ¿cierto? Yo siempre cuando hablo de la DIAN, les digo, ¿saben qué? Qué pena decir esto. Y no quiero decir mujer o hombre, vamos a decir como esa persona celosa, ¿no? Esa persona celosa, esa es la DIAN. La DIAN es la celosa. La que tú no se la estás haciendo y está pensando que se la estás haciendo. No, esa es la DIAN. La UGPP, para que sepan, o sea, yo que es la que es celosa pero es loca, o celoso y es loco. Es decir, es la que le hace el show, pero es la que le dice, me la bajas del carro, usted va con su mamá, doctor, y ya le partió el vidrio. Ay, Fera, qué vergüenza, ¿qué va a pensar usted de mí? Esa es la UGPP. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la DIAN, los impuestos prescriben. Lógicamente hay un tema a discutir y yo recomiendo, ojo, no te vas a poner así que prescribe, ni mucho menos, porque eso también tiene que ser un objeto oficial de parte de la Administración de Impuestos, porque hemos visto que la DIAN también se dio cuenta de eso. ¿Por qué te lo digo? Por retención en la fuente especialmente. Ah, es que eso prescribió. ¿Y qué hace la DIAN? Sí, prescribió la acción pecuniaria, la acción lógicamente para cobrar, pero la acción penal no. Y entonces, tenga. Pero bueno, la OGPP, como es un tema pensional y para fiscales, vean, eso han llegado requerimientos que dan miedo. Es más, la Confacesar aquí en Valledupar ha llegado requerimientos, no sé si le ha llegado requerimiento a ustedes. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta también que muchos emprendedores, yo sé que los de aquí no, ¿cierto? ¿Qué hacen? Entonces pagan un salario de 1.200.000, pero reportan un salario como el mínimo. Pagan 1.500.000, pero reportan seguridad social sobre el mínimo. Entonces, en los cruces de información, y por eso la nómina electrónica, pues la OGPP dice, oiga, venga acá, belleza, usted me está debiendo platica. ¿Y cómo decir? Venga, demuéstremelo. Ah, no, pero es que es un pago no salarial, pero también hay un porcentaje, ¿no? Me imagino que si no sabían, vayan aprendiendo, que es un 40%, porque hemos visto eso, ¿no? Es que él se gana un salario de 1 millón y le pago 2 millones más como no salarial por comisiones, ¿no? Y tú sabes cómo es la cosa, y por manutención, y por tema de habitación, traslado. Sí, no está mal, eso no está mal. El tema es que es el 40%.
¿Qué quiere decir eso? Que 3 millones sobre el 40%, entonces miren que la base es mucho mayor, pero cometemos esos errores porque a veces no sabemos, pero la OGPP tampoco. Y las sanciones de la OGPP son monstruosas, no sé si han escuchado, pero les vengo también a abrir un poco la mente y ojo con esto. Lo que menos quiero, como dijo David, es que no estoy preocupado, voy a hacer el negocio. No, no, tranquilos. Lo que quiero decir con esto es que tengan esas precauciones. Porque si usted empieza a ver los videos de la gente que se parte la cabeza, ¿cierto? Y se parte la cabeza y se parte la cabeza, usted no va a decir, yo no manejo más moto. Posiblemente lo que va a decir, para los que les gusta la motocicleta o la bicicleta, va a decir, tengo que tomar precaución y me voy a poner el casco. Esa es la invitación hoy. Porque si usted está pensando es que ya no voy a manejar más la moto del emprendimiento, entonces, hermano, entonces no es un emprendedor y soñador. Aquí hay que tener precauciones, esa es la idea de hoy. Y lógicamente lo estoy diciendo para que lo tengan en cuenta. Y es que es esto, es que eso es lo que pasa, como no lo tenemos en cuenta, pues viene, tenga el papayazo, y ahí viene el trancazo, y como estamos sin casco, duele, ¿cierto? Ay, duele, y muchas veces pierden la vida. Muchas veces se pierde la vida. Y si no se pierde la vida, quedan locos, ay, ¿yo qué hago? Yo para qué monté el negocio, yo para qué monté el negocio, eso puede pasar. ¿Vieron? Pega esa analogía, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto que no tiene que ver mucho con procesos contables, aunque yo sí lo asocio, es esta pregunta que también me hacen muchos emprendedores. ¿Necesito endeudarme? ¿Sí o no? Bueno, me hacen más preguntas como que será, Roger, ¿tú qué dices? Pues les voy a contar una historia corta que me sucedió a mí un tiempo atrás y a uno de mis hijos. Mi hijo mayor, que trabaja aquí conmigo en la oficina casualmente, estando en la universidad, llegó asustado, mano, pero amarillo. ¿Qué pasó, viejo? Oh, me robaron, papá, perdí esa vaina. No, imagínate tú. Ya yo saliendo de la universidad, entonces como tú me enseñas finanzas, por ahorrarme el taxi, me fui a pie. Yo no, solo de noche, hermano, listo, financieramente hablando. Y digo, ok, hermano, pero aquí, ay, pero gracias a Dios, ¿qué te sientes? Nada, te hicieron nada. No, ay, ¿cómo fue la cosa? Ay, no, andaba con otro amigo y entonces el tipo se baja la moto y me pone un cuchillo aquí. Ay, hermano, ¿qué pasó? Ya todo, gracias a Dios, pues en ese momento hizo caso y entregó el celular. Gracias a Dios solamente fue lo material. No fue nada personal, nada con la integridad de su salud y de su vida. Pero tiempo después, en una clase, bueno, no como ya presencial, ¿cierto? Yo estaba en mi clase y empezó un dolorcito. Yo daba la clase, un dolorcito, un dolorcito. ¿Qué me pasa? Un dolorcito. Y tal fin fue que, oiga, muchachos, ¿saben qué pena con ustedes? Pero voy a suspender la clase. Es que me siento mal. Y me fui para la clínica. A los pocos días estaba operándome, ¿cierto? Y el cirujano me explicó, no, Roy, que te tenés lógicamente esos temas técnicos, ¿cierto? Para no darles el cuento, te tengo que sacar la vesícula, listo, perfecto. Con esto, mis queridos jóvenes, siempre mando esta reflexión. La deuda se asemeja a un cuchillo. Lógicamente, hago la aclaración. El cuchillo le pudo haber quitado la vida a mi hijo. Pero un cuchillo, lógicamente un bisturí, ¿verdad? Me salvó la vida a mí. Entonces la pregunta que yo siempre le digo es, mi hermano, ¿cómo te ves? ¿Como un ladrón o como un médico? ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces le tenemos miedo a la deuda. Y yo con esto no estoy haciendo apología a la deuda, ni mucho menos. Porque no va a pasar como un cliente una vez que ella le daba miedo a la deuda y entonces como yo doy clase en la U de gerencia financiera, se tocó conmigo, ¿sí, no? Y entonces empecé todo el tema, claro, ella quería crecer. Lo malo fue que sí creció, pero también se empezó a endeudar, entonces cambió la camioneta, cambió la casa, compró apartamento. Mi hermano, y quebró el negocio. Claro, eso con responsabilidad, todo está en la medida, por eso le digo, o eres ladrón o eres médico. Entonces, ¿por qué les digo esto como proceso contable? Porque si usted se quiere, lógicamente, apalancar, quiten la palabra, yo lo llamo deuda porque así lo conocemos nosotros más coloquialmente. Pero si usted se quiere apalancar con créditos, ¿cierto? Pues mire para ver si la información financiera que está teniendo dentro de esos procesos contables bien organizados le da para pagar o le da, perdón, para que le aprueben. Porque no va a pasar como algunos emprendedores que me dicen, oye, pero imagínate tú, lo que me dieron fue 5 millones, ¿para qué? Bueno, aprovecha esos 5 milloncitos y va creciendo, ¿cierto? Porque queremos que la que nos presten así. Entonces se ponen a inventar cosas. Lógicamente yo no les apruebo eso. Ustedes allá a veces empiezan a buscar sus cosas y empiezan a meter más ventas a las que tienen. Y como el asesor lógicamente le conviene el préstamo, porque el banco también, el gerente lo presiona para que venda, porque eso al final es ventas, pues él le aprueba.
Y entonces un contador por allá le firma, ¿sí o no? Y le hace la certificado, los balances y su tarjeta profesional. Y le prestaron el billete. El problema es que no tenía cómo pagar y quebró el negocio. Entonces, lo que sí les digo también es que a veces pasa lo contrario. Y es que no alimento la contabilidad, ¿cierto? Y entonces muestra unas declaraciones de renta que creo que te pide a veces el banco. Y entonces muestra que ingresos, no es que ni siquiera declaro. Si usted no declara, no le van a prestar. Y si declara, pero declara valores muy bajos, pues posiblemente lo que te van a aprobar es muy bajo también. Entonces también la invitación es a eso, a que tengan en cuenta todas estas charlas que han tenido, ¿cierto? De visión, de planeación, de estandarización, de servicio al cliente, pero eso tiene que estar aterrizado, ¿cierto? ¿En dónde? En la información que está llegando al balance. Porque si eso no está aterrizado aquí en el número, entonces toda esa planeación, visión, ¿cierto? Estandarización y servicio al cliente, pues no estoy diciendo que eso esté mal. Al contrario, me han encantado la mayoría de charlas, bueno, cuando digo mayoría, la que han podido asistir, porque no he podido hacer a todas, pero todas han sido muy acertadas, ¿cierto? Que son necesarias y ustedes lo han visto y lo han sentido y así es. Pero el tema está en que eso se tiene que reflejar aquí, en el balance, ¿cierto? En que yo sé cuál es el punto. Es que yo voy a abrir aquí, voy a abrir allá. Y estás mirando si ese punto te está dando. Porque posiblemente te lo está sosteniendo otro. Entonces, ¿para qué lo tienes? ¿Sí o no? Eso es una pregunta, porque eso son decisiones que a veces duele, ¿cierto? Porque nos sentimos fracasados y cerramos un punto. Pero eso no es nada, porque si no está dando, es mejor cerrarlo. O bueno, lógicamente, pues estoy diciendo ya es que ya usted hizo la estrategia, el marketing, no le está dando, entonces ciérralo. Porque lo primero que tiene que tratar de hacer usted es mirar qué hacer. Para eso es la decisión, ¿cierto? Entonces, listo, yo abrí un punto B, un punto A. Bueno, ¿cuál es el que más te no está dando? Oye, el punto A, ¿por qué no está dando casi? No, bueno, listo. Entonces vamos a ver qué estrategia vamos a hacer para motivar venta acá. Porque siempre que montes un punto, te va a quitar venta del otro. Eso tenlo claro. Entonces, aquí la invitación también, mis queridos, es a que tengan eso en cuenta. A que lógicamente si te quieres apalancar, porque aquí yo quiero crecer, ¿cierto? Pues empieza a mostrar la información que debe ser. Uy, hasta pegó, ¿cierto? La rima. Mis queridos, y para terminar, les voy a contar, ¿se acuerdan de la primera foto, imagen que tenía de esa persona preocupada? Imagínense que, como les decía, él tenía un problema con la contabilidad, ¿cierto? Y se revisó. Y pues llegó un día, oye, venga, hermano, míreme, ya tengo la información financiera. Sí, señor, pero oye, hermano, ¿usted tiene pérdidas? Sí, Roy, eso estaba mirando. Oye, esa vaina, no sé, ¿qué hacemos? No, miremos a ver. Y entonces sacamos cuentas, ¿cierto? Una cuenta, como unas cuentas matemáticas, ¿cierto? Nosotros ahí con él, ¿cierto? Y el personal de la parte financiera. Y entonces sacamos una conclusión. Oiga, con este balance, así como están las cosas, usted vendió 100 pesos y perdió 5, ¿sí o no? Venda 130 y ya no va a perder. El tipo ahí viene, muchachos, vendió 150 y me hizo otra pregunta. ¿Por qué si vendo más, pierdo más? Bueno, queridos, esa era la charla que traía para hoy. No sé si tienen inquietudes, tienen preguntas. Aprovechen, pues si las hay, pues porque la idea, como les decía, no quise ser hoy tampoco tan, tan técnico, creo que no sé si les pareció bien como lo hice, en sentido, pues lógicamente, en ser un poco más coloquial, pero que quise con esta charla realmente era tomar reflexión acerca de lo que tengo, porque puedo que me organice, pero si no llevo mis cuentas claras, mi mamá tiene un dicho que dice, cuentas claras, chocolate espeso. Los escucho, si hay preguntas, bueno, creo que por aquí. David Alvarado tiene la mano levantada. Le cedemos el David. micrófono, David. Te escucho, David. Buenas noches, Roger. Una pregunta con el tema de empresas de servicios como la mía. ¿Estamos obligados a declarar, facturar electrónicamente? Mi empresa está ante la Cámara de Comercio como persona natural con establecimiento de comercio. ¿Sí? Te pregunto eso. ¿Debo facturar electrónicamente? Bueno, yo te comentaba que una de las ventajas que tenía hoy la persona natural es que
se computan con el ingreso para ser responsable de IVA. Supongo que no es responsable de IVA, ¿cierto? Creo que no. Bueno, ojo que aquí, y con todo el respeto, David, eso hay que tenerlo claro y te revisa bien, porque cuidado vas a salir con que eres responsable de IVA, hermano, porque mira, pero bueno, No debo eres hacerlo. responsable, no eres responsable. Entonces, por no ser responsable, hoy no estás obligado, pero ojo, David, te digo algo sinceramente, te está cerrando puertas, David. Porque tú, ¿qué haces, David? Qué pena. Empresa de lavado de autos a domicilio. Ah, no, mi hermano, claro, si nosotros nos conocimos el viernes, sino que como te veo la gorra acá. Bueno, David, te comento, si tú me vas a prestar un servicio a mí, imagínate que tenemos clientes que tengan flota de camiones, ¿cierto? Y yo digo, oye, yo conozco a David, ese muchacho es emprendedor, lo conocí, es una empresa de... Lo primero que te van a pedir es facturación electrónica. Entonces ese proceso es gratuito con la DIAN. Lo malo de eso en teoría, voy a corregir el concepto porque no es lo malo, es que inmediatamente pues la DIAN va a tener más información tuya, pero es que tú puedes facturar a uno y a otro le puedes hacer sistema POS, ¿sí me hago entender? Porque pues ya lo puedes hacer en tu caso. Entonces yo te recomendaría, no tanto como una obligación, es que me toca porque la llamo obligo, sino porque entonces te está cerrando puertas, David. Me hago entender. Entonces, una contratación con un tipo de entidades y no te van a decir contrato a una que sí tenga facturación electrónica. ¿Ok? Bueno, sí, porque yo tengo una clienta que me pidió facturación y yo dije, pues no tengo. Entonces me pidió fue el RUT, copia de la cédula. Sí, claro. Por eso, viste. Y ya de pronto te lo aceptó porque de pronto quiere contratarte, pero va a pasar con el que ya te va a decir, David, qué pena contigo, pero yo no puedo porque me bloquearon. Por eso nosotros no somos revisores fiscales. La primera recomendación que hemos hecho es todo facturación electrónica. Y te voy a contar una historia, David, ¿por qué? Por uno, operativamente, le quitó carga al personal de la empresa. Dos, tema de devoluciones de IVA. Cada vez que yo voy a solicitar devoluciones de IVA, que eso puede ser, o devoluciones saldo a favor, pues lógicamente entre más facturación electrónica tenga, más posibilidades sea que ese proceso sea más rápido. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros estamos mirando eso como una posibilidad y la mayoría de compañías nos han acatado la recomendación. Inmediatamente bloquean a las personas como tú. Ojo, como te digo, la idea es, David, vaya, haga la vuelta en la DIAN, que es un sistema gratuito, tiene su facturación electrónica, o te compro un paquetico que te vale como 50,000 pesos al año y tiene 30 facturas, algo así. Entonces ya tú cumples con la labor. Entonces, si no sale, pues tienes ahí todo el año para usarlas. Pero si te sale, ya tienes tu facturación electrónica. ¿Listo? Ok, y con el tema, disculpa que siga, con el tema de IVA, digamos, en el momento que genere una facturación, el 19% lo debo descontar del valor que estoy pagando. No, David, ojo, David, y a todos. Si no eres responsable de IVA, tú no puedes cobrar IVA. Tú cobras IVA cuando eres responsable. Ah, es que, hey, si usted factura, no significa que tengas que cobrar IVA. Porque tú puedes facturar como persona natural no responsable, pero tú colocas ahí, David Alvarado, no responsable de IVA, ¿cierto? Tarifa, cero. Porque si cobras IVA, David, tienes que llevárselo a la DIAN y te conviertes en responsable. Y ahí sí te ganaste, lógicamente, pues, una tarea que no te correspondía. Mi hermano, tú sabes cuando nos ganamos tareas que no nos corresponden. Pesan, ¿cierto, mi querido amigo? Así es, así es. Gracias, Roger. Listo, David. Señor Oscar. Antes de Oscar, hay algo en el chat. O sea, vamos por orden. Ah, ok. O Bueno, sea, que listo, nos espere un perfecto. momentico. Si quieres lo leo. Sí, porfa. Dice, como personas naturales sirve de algo, ¿no? Wow. Ángela, de algo guardar la factura. Bueno, Ángela, pues yo te pregunto más bien, ¿qué control, cómo sabes tú de cierta manera que, porque es que tú puedes que estés llevando, y no sé si la pregunta está enfocada a un aspecto financiero o a un aspecto tributario. Por los dos aspectos te lo voy a nombrar. Si es por aspecto tributario, ese es tu soporte. Tú como me dices a mí que te gastaste 10 pesos y no tienes soporte, para la DIAN todo es probatorio. ¿En qué sentido? Si te hacen un requerimiento, ¿cierto? Y usted colocó en sus costos y gastos, porque eso es fácil. Yo puedo colocar en la declaración de renta 100 pesos de costos y gastos. El tema es que si me llega un requerimiento, lo primero que la DIAN me va a decir, venga hermano, deme la prueba. Y la prueba que son esas facturas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, si es un aspecto de ventas, porque no dejaste claro si era un aspecto de las ventas, pues también es cierto que te obliga la norma comercial a guardar la información por 10 años, porque tú eres comerciante, y la norma tributaria por 5. Entonces, yo sí te recomiendo que si tú llevas una contabilidad, eso se guarda, se empapela, bueno, normalmente mandamos a hacer libros
y lo guardas bien guardadito, ahí por 5 añitos, por 10 añitos, dependiendo. Y hay otros procesos que se pueden ir a mucho más tiempo. Ejemplo, seguridad social. Eso no se puede dañar. No vaya a ser como una señora, ay, 10 años, y vea, pensiones por allá al año 90 y pico, vea, le tocó pagarlas porque no tenía la prueba. Entonces, emprendedor y empresario, los soportes son claves, oyeron, son claves. Esa es su prueba, esa es la prueba de ustedes. Y eso es una importancia de la contabilidad. No sé si declaré la pregunta a la señorita Ángela. Si no, sigamos con Oscar. Hola Roger, sí, pues primero Roger, muchas gracias, una presentación considero muy clara de estos Gracias. temas que no son tan fáciles y en ese mismo sentido va mi pregunta. ¿Qué sucede? Muchas veces uno se enfrenta a personas que no tienen la practicidad de darle estas explicaciones a uno, entonces uno queda perdido. A manera de ejemplo, uno está con bienes exentos, excluidos y grabados, y entonces llega el contador y dice, no, es que hay que prorratear, llevar a la proporcionalidad aquí, allá y todo. ¿Y qué quedé yo? ¡Uy! Entonces, entonces vaya 2, 3 horas, busque en Google, maestro Google. Entonces, si tiene una aplicación, documento o algo que sea contabilidad para no contadores o no financieros que nos pueda ayudar, porque pues eso yo creo que es más, o sea, más importante. Y por ejemplo, yo soy abogado y lo que más quisiera uno es tener la satisfacción es que el cliente le entiende, o sea, más de hacer la cosa y la situación de sacarla el proceso es que el cliente lo entienda a uno. Esa es la mayor satisfacción. Lo mismo, digamos, en el caso del juez, uno va al juez y el juez no tienes que convencerlo, pero de palabras sencillas, palabras fáciles. Entonces, sí tiene como un documento, algún sitio donde no sé, uno diga, ay, bueno, un estado Oscar, financiero, aquí, allá. ¿qué te puedo decir, Oscar? Pues sí se puede conseguir información. La pregunta, Oscar, es la siguiente, querido amigo. Yo te diría que más que eso, búscate de pronto firmas, contadores que te puedan ofrecer un servicio empaquetado a unas necesidades que tienen. Te voy a decir por qué, mi amigo Oscar. Yo no te puedo decir porque sea irresponsable de mi parte, Oscar. Es como decirte tú a mí, Oscar, véndeme ahí una minuta para una tutela y tú me vas a decir, oye, pero es que depende, hermano. ¿Sí me entiendes? Porque hay una generalidad, pero puedes cometer un error y puedes perder el beneficio del derecho que tienes, ¿cierto? Sí, no, claro. Exacto. Entonces, con el tema de impuestos, darte una herramienta que no vas a manejar y que te puedas meter más bien un riesgo tributario sería irresponsable de mi parte. Yo te puedo dar herramientas, claro que sí. Es decir, tú me dices, oye, yo tengo herramientas y te las puedo regalar. No hay ningún problema. Tú solamente me escribes, ya puede ser en mi correo. De pronto van a tener, bueno, de pronto no, se va a abrir un chat, supongo yo, para el grupo, me pueden escribir, yo con mucho gusto. A veces no les voy a responder enseguida, pero voy a tratar en lo posible de colocar una persona que me apoye con enviar la información, porque a veces estoy en clase, estoy ocupado. Pero tranquilo, que lo más probable es que a cada uno le voy a responder. Pero Vale. entonces, si es ese aspecto de porrateo de IVA, que fue un tema muy especial y que me imagino que lo hacen es porque tienes servicios excluidos y servicios grabados, pues yo no te puedo decir, mira, esta herramienta que te va a hacer el cálculo y automáticamente te va a hacer la creación, porque si un pequeño error que cometas te hace corregir y las sanciones son grandes. Entonces yo pensaría, hermano, que en este caso más bien, búscate un asesor contable que que te haga un presupuesto acorde a tu medida de hoy y pues posiblemente te mitiga todos esos riesgos, porque es que la verdad una sanción 363.000 pesos solamente por la corrección, y esa es la mínima, pues ameritaría posiblemente, y lo más probable es que dependiendo del tipo de ingresos, operaciones que son contigo, de pronto te encuentres una asesoría más económico que eso, mi querido amigo. Vale, Es mi listo. recomendación, pero tengo por seguro que herramientas las tengo, y si tú dices, oye, una herramienta así, en la medida que te la puedas suministrar, lo voy a hacer tranquilo. Yo le Perfecto, tengo otra gracias. recomendación también a Oscar, Roger, y disculpa ahí No, que tranquilo. lo interpele. Con Roger se van a abrir unas sesiones. Con él pueden abrir la primera sesión, que es completamente gratis, y ya después él les hace, porque ese es el compromiso de él. Mira la cámara, Roger, que te estoy comprometiendo aquí en cámara, de darles a ustedes unos precios ajustados, que no se eleven tanto. Entonces, ya ustedes conocen sus charlas, conocen que explica de manera exacta, precisa, y bueno, aprovechar las asesorías con él, ¿vale? Perfecto. Listo, vale, muchas Es gracias. más, les voy a comentar un proyecto que yo también soy emprendedor. Bueno, todos aquí somos emprendedores soñadores, ¿cierto? Y nunca, ¿te acuerdas lo que dijo Mauricio? Nunca nos quedamos quietos. Siempre estamos. Hay un proyecto que tengo en mente ahora mismo que se llama Doctor Contable. Es más, los invito a que me sigan en las redes sociales de dr.contable. Es un proyecto que apenas está comenzando.
Y dentro de eso lo que queremos es tener, y le voy a decir por qué. Nosotros lógicamente somos una firma de contadores, somos corporativos, ¿cierto? Pero también queremos apoyar los emprendimientos. Entonces se creó este proyecto para fortalecer el emprendimiento. ¿Y qué es? Es una semilla, ustedes son semillas, pero van a crecer como empresarios. Pero necesitan, lógicamente, invertir, ¿me entiendes? Así como está haciendo hoy mismo Andrés, por ejemplo, Mendinueta, con el tema del marketing, las redes sociales, también nosotros estamos pensando en eso. Ustedes necesitan hacer temas tributarios, temas de costos, que ha sido importante, tema de la contabilidad. Entonces nosotros hemos pensado también en eso y pues estamos dando ese servicio, pero yo les daré después una información mucho más importante sobre ese aspecto en particular, porque estamos en ese proyecto empaquetando todo con el favor de Dios. Pero sí, claro. Y aparte de eso, que como dice Andrea, aquí estoy mirando a Andrea a la cámara, tranquilo, que hay un compromiso de mi parte y de nuestra parte. Esto es un equipo de trabajo, que todo de nosotros no es Roger Cervantes solamente. Allí detrás de mí hay un equipo de trabajo que aquí tenemos consultores en temas de auditoría, en temas tributarios, en temas de nómina, tenemos, pero es por eso, porque mucha gente cree que sale más caro y posiblemente el modelo de nosotros sale más económico, porque tengo un equipo de trabajo para ello. ¿Y cuál es la fortaleza nuestra? Que nosotros tenemos financieros, economistas, bueno, financieros, de impuestos, de auditoría, y que nosotros hacemos un proceso que ayude a mitigar los riesgos. Que ayude a mitigarlo, porque que diga que 100% se cae, eso es falso. ¿Bien? No sé si hay más preguntas y muchas gracias, Oscar. Bueno, parece que no hay más preguntas. Quedaron preocupados, quedaron tranquilos, tranquilos. Aquí veo un mensaje de Heider, dice, gracias Roger por tu aporte, hay que ver lo lado positivo, iniciar proceso de organización. Si estamos organizados contable y tributariamente nos vamos a evitar muchas cosas que nos pueden afectar económica y legalmente. Tiene razón, mi querido. Y es porque, como les decía, aquí no se trata de que le tengan miedo, no, pues les digo, al que le gusta la moto, yo sé que si le dicen, mi hermano, le ponen video, ¿verdad? Toma conciencia. Es lo más probable. Esa fue una estrategia que recuerdo, no recuerdo si fue una autoridad en Medellín, en Bogotá, que colocaban los videos, ¿cierto? La gente con eso se colocaba en el casco, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque mostraba al tipo reventado, al tipo que no podía caminar por un accidente de tránsito en moto. Es lo mismo que yo quiero invitarles hoy. Aquí no se trata de decirle, es que no, se trata de tomar conciencia, pero usted siga su moto, hermano. Sigan su moto, el emprendimiento, sigan su emprendimiento. Lo que tienen que ponerse es su casco. ¿Y su casco qué? Lógicamente, pues tener detrás de esto un equipo que los apoye. Ya, y reitero, ahí muchas veces ni siquiera preguntamos cuánto nos cuesta eso. Es que a veces ni siquiera nos tomamos la tarea de preguntar, coticen. ¿Por qué nos da como miedo si nosotros somos... una de las cosas que debe tener un emprendedor es la capacidad, lógicamente, de comunicar, liderar y comunicación asertiva. Entonces pregunte cuánto le pueden cobrar eso, pero no solamente que es con una cotización, que es con otra y la que más le convenga. Pero reitero un comentario que le dijo un emprendedor el viernes. O con lo que tú pediste, porque es como cuando yo le pido a David, no sé, que tiene un servicio de carro, yo le digo, David, hazme un lavado del carro y yo le quiero pedir una brillada. Y ¿qué me va a decir David? Los rollos, tú no pagaste brillada, qué pena contigo, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que tener reglas claras. ¿Por qué? Porque que no es que no me entrega esto. La pregunta es, ¿y usted cuando hizo la oferta con él, le propuso eso? Por eso se debe quedar claro. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces queremos pedir información que no la hace el contador muchas veces, o que no están dentro de los servicios contratados con el equipo contable. Entonces, esa es la recomendación que le digo, querido emprendedor, y no les dé miedo invertir en el negocio. Vea, Robert Kiyosaki, mejor dicho, no les digo otros gurús de finanzas, lo que te dice es, en tema de esto no les dé miedo invertir. ¿Y por qué? Porque es que esto al final es tu escudo, tu respaldo, el que te va a decir las proyecciones financieras es la parte financiera, la parte contable. Entonces, ¿cómo queremos crecer? Miren, una de las cosas que pena que voy a nombrar aquí, mi querido Adrúbal, que cuando nosotros hicimos un trabajo con Adrúbal, era que él me decía, Roger, es que la verdad, pues yo siento esa corazonada de crecer, pero me da miedo. Y yo le decía, ¿pero por qué te da miedo? Porque es que no sé, estoy como ciego. Entonces, claro, cuando él abrió los ojos, hermano, claro, pues digo, no solamente la contabilidad, fue una buena estrategia de mercadeo, fue una buena estrategia de servicio al cliente, fue una estandarización del producto, fue un tema de servicio al cliente, todo lo que ustedes están viendo. Pero tomó acción. ¿Pero por qué? Porque su visión la tenía clara, pero al tener lógicamente las farolas prendidas y la carretera lista para él, arrancó. Entonces, ese es el mensaje que le tengo final. Pues nuevamente dar las gracias a Dios, a Movimiento E por dejarme participar y a ustedes por tomar acción y estar aquí hoy recibiendo esta charla, y pues espero verlo el miércoles con esa pregunta que les quedé.
¿Por qué si vendo más, pierdo más? No se la pierdan. Gracias, gracias Roger, de verdad muchas gracias por todos estos aportes que nos has dado hoy. Gracias a cada uno de los emprendedores por participar. Preguntas que les surjan, ya saben que me las facilitan al WhatsApp. Mañana le dedico un ratico a responderlas. Y bueno, agradecerte. No cabe más, ya podemos finalizar. Bueno, listo, muchas gracias. Bendiciones a todos, ¿vieron? Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Bendiciones, saludos. Hasta luego. Gracias, Roger. Feliz noche para todos. Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Roger, tienes la administración. Puedes salir, puedes cerrar. Ah, perfecto. Listo, gracias, mi querido Andrés. Bendiciones a todos. Dale. Un abrazo, mi hermanito. Igualmente.